Sin embargo, es muy importante, como decía la licenciada Baptista. Es un tema sensible, obviamente. Antes quizá muchos no conocíamos como el bullying. Simplemente quizás sea unas bromas de mal gusto, más o menos se consideraba así, pero hoy en día ha ido, creo, subiendo los datos incluso sobre este tema. Ahora sí, licenciada Baptista. Gracias, Vilma. Efectivamente, ¿no? Como les iba a decir, conocía con este nombre que ahora se tipifica como lo que es el bullying, ¿no? Y les decía, como broma antes, lo que hacíamos era la ley del hielo. Y ahí ya no hablábamos a nadie y le decíamos a alguien: no le hables, no le mires, no juegues con ella o con él, etcétera, ¿no? Hasta los insultos más graves en esas veces eran ¿y qué me importa? Come torta con tu hermana la gordota, ¿no? O sea, y ahí esa era la manera en la que nosotros teníamos ese comportamiento antes, o la sociedad. Pero lamentablemente hoy en día este acoso escolar, o también denominado bullying, es un comportamiento lamentablemente muy agresivo, ¿no? Y no es que se da una sola vez, sino se da de manera repetitiva. Y en este caso se puede dar entre los mismos estudiantes, ¿no es cierto? De forma totalmente unidireccional o bidireccional, ¿no? Pero lamentablemente cuando se da de manera bidireccional es cuando la víctima también da paso a que ocurra todo eso, ¿no? Que no debería en realidad pasar en los establecimientos educativos. Lamentablemente pasa, y lo podemos ver de distintas maneras. Puede haber, como es ser el acoso escolar físico, cuando utilizamos los golpes, utilizamos la manera de poder lastimar de manera física a la víctima, ¿no es cierto? Y hacer notar nuestro poder en realidad, ¿no? El psicológico, cuando vamos a decirles, utilizar adjetivos en cuanto a la manera en la que se visten, en la manera que tienen física, como al decir: eres alto, eres largo, eres un palo, eres gorda, eres enana, eres chata, eres flaca, eres de color, etcétera. Son cosas que afectan a nuestra autoestima, ¿no es cierto? Como personas, nos dañan psicológicamente. Es decir, todo el tiempo andas vestido de negro, que debes ser una persona que no es confiable, etcétera, ¿no? Y está también lo que viene a ser el acoso social, ¿no? Es decir, tú no te vistes bien, no debes ser de un estatus elevado, debes ser pobre, seguramente no tienes muchas cosas en casa, o tengo un celular de una gama, el tuyo sigue siendo de hace 20 años atrás, etcétera, ¿no? Entonces es una manera también en la que la se ve mucho dentro de lo que viene a ser el contexto educativo y académico, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Produce un desequilibrio emocional, obviamente, a estas personas que son víctimas. Y el acosador, en este caso, es el que siente que está ganando, por ejemplo, esta parte de ser el que manda, el que ordena, el que es, no se lo denominaría líder, sino ellos se denominan como jefes del curso, como jefes de tales edades. Yo los mando, yo los ordeno, yo hago de que ellos hagan lo que a mí me dé la gana, ¿no? Entonces, para dar un concepto así súper general de qué es el acoso escolar o el bullying, son esas tres, ¿no? El psicológico, el social y también puede ser el físico. Mira, es algo preocupante quizá cuando escuchamos estos casos en nuestro entorno, en la casa, y uno no sabe qué pasa en la calle. Y ahora, ¿cuál es la violencia más común que pasa a un escolar? Viene a ser, primero, si vamos a poner por categorías, la psicológica, ¿no? Lamentablemente es la que más se utiliza, porque hoy en día ya ellos conocen de todos los términos o significados de las palabras, ¿no?
la digitalización, las nuevas tecnologías, como nos han traído muchas cosas buenas, también nos han traído cosas malas. Dentro de lo que viene a ser el acoso, también existe el ciberacoso, ¿no es cierto? Y a través de lo que viene a ser este medio de comunicación, porque ahora también lo que es la digitalización es un medio de comunicación. Obviamente no dejemos de lado lo que son los medios de comunicación tradicionales, como la radio, la televisión, la prensa, que si bien en su momento nos han ayudado bastante, hoy en día lamentablemente están decayendo y se están dejando pisar sobre lo que es la digitalización, las nuevas tecnologías, ¿no? Y lamentablemente en algunos casos como papás o como adultos, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un celular, agarramos una tablet, un dispositivo electrónico y para que nuestros hijos estén tranquilos, calmados, callados, les damos estos objetos, ¿no? Porque se distraigan, que jueguen. Está bien, debe haber ciertos momentos, ciertos espacios con tiempos limitados que se debería dejar a nuestros hijos que utilicen estos aparatos electrónicos, pero no dejarles a que ellos puedan ingresar a plataformas o aplicaciones que no estén controladas. Entonces, en estas aplicaciones también se encuentra este tipo de agresiones, de insultos o de personas malintencionadas que forman algunos grupos, por ejemplo, en WhatsApp, que ¿qué es lo que hacen? Tratan de captar niñas, en este caso niñas adolescentes, para otro tipo de trabajos, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, como les decía, pues si vamos a ir por categorías, el tipo de agresión o de acoso principal es el psicológico, ¿no? Porque ya se utiliza palabras mucho más identificadas y lastimadas hacia las personas, ¿no? Donde estamos hiriendo el autoestima, la personalidad, cómo esta persona incluso llega a sobresalir, ¿no? De cualquier manera. Después ya viene obviamente el físico, que va acompañado de lo que es el psicológico también, porque al provocarle golpes, al provocarle heridas, también está haciendo de que esta persona que ha sido acosada no se muestre hacia los demás de una manera normal, como lo puede hacer cualquier día. Tendrá cuando les pegan en la carita, por ejemplo, o en las manos, lugares donde son muy notorios, ¿qué es lo que hacen? Se ponen unos lentes, se ponen una gorrita, una capucha, tienden a estirar las manguitas los niños, por ejemplo, ¿no es cierto? Para que no vean que han sido agredidos físicamente. Entonces, de esa manera también estamos haciendo que los adolescentes o las personas que sufren de acoso se sientan mucho más retraídos y no querer mostrarse como realmente son, porque a la persona que ha agredido, en este caso el agresor, le dicen, ¿no? Como te he pegado ahora eres más fea, eres más feo, nadie te va a querer, nadie va a querer una persona que tenga una herida, una persona que tenga un ojo verde, unas manos rascadas, golpeadas, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente el acosador se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Y finalmente lo que viene a ser el social, que siempre va a estar, ¿quién va a querer tener una amiga o un amigo que vive en tal lugar, que no se viste bien, etcétera? En realidad los tres son importantes conocerlos, porque los tres se manejan en realidad bastante dentro de lo que viene a ser el acoso, ¿no? Y hoy en día dentro de lo que viene a ser el acoso escolar también. Y ahora para ir finalizando, de cada 10 escolares, ¿cuántos de ellos habrán sufrido algún tipo de violencia? Lamentablemente, desde mi punto de vista personal, por lo menos de 10, 4 son los que llegan a denunciar o a quejarse. Los demás prefieren mantenerse callados por distintos motivos. Pueden ser motivos a que tomen represalias peores contra ellos, con que si digamos los papás han sido los agresores, de que los papás tengan algún tipo de problemas. Hoy en día nosotros sabemos que hay leyes que protegen a los jóvenes, a las adolescentes, a los niños, etcétera, ¿no? Y más en especial a las mujeres. Las mujeres tenemos un grado de protección sumamente alto dentro de lo que viene a ser nuestra sociedad. Entonces, algunos no hacen las denuncias por miedo a que se tome ciertas represalias, ¿no? O por miedo a que continúen este tipo de agresión. Lo más recomendado es de que si nosotros estamos notando, vemos de que hay alguien que está sufriendo algún tipo de acoso, hablar con esa persona, ¿no? Ser un apoyo. Por ahí nosotros somos la persona que ellos necesitan, en quien confiar. Y a veces decimos, mejor no nos metamos, que ellos arreglen sus problemas. No, es simplemente dar un pequeño apoyo, y tal vez ese pequeño apoyo puede ayudar bastante a que esta persona ya no se sienta mal y no sienta ese tipo de agresiones o de acoso dentro del colegio, en la casa y en la sociedad en realidad.
Así es. Y ahora, ante estos hechos, ¿quién es o quién debería de ser el primero en intervenir? Obviamente, y siempre lo he dicho, Vilma, los primeros en intervenir siempre van a ser los papás. Tienen que ser ellos los primeros en poder saber qué es lo que pasa con sus hijos. Yo, como recomendación, que también la doy siempre, es tengamos unos 5 o 10 minutos para saber cómo están nuestros hijos. Si nuestros hijos se la están pasando bien, si hay alguien que les molesta, si hay alguien que está con algunos comentarios. No nos va a llevar más de 10 minutos saber cómo te ha ido hoy en el colegio. Bien, alguien te dijo, te hizo algo, cómo te llevas con tus compañeritos, la profesora te riñó. Es muy importante hoy en día que pidamos a nuestros hijos, por favor, que nos cuenten las cosas que les están pasando, las cosas que están sintiendo, si algo no les agrada, si incluso un profesor les está agarrando de una manera que no lo hacía antes, les está abrazando, está empezando a tener una cercanía, algo, avisen, es muy importante. Si no lo tienen tan confianza quizás a los papás, tal vez a alguien más cercano, a un amigo, un primo, un hermano, alguien que sea mucho de mucha más confianza, ¿no? Entonces, el eje principal de la comunicación en realidad siempre va a ser la familia. Obviamente vamos a formar un triángulo entre lo que es la casa, el colegio y la misma persona, ¿no? Entonces, se debería tener una comunicación en forma de triángulo, la casa, el estudiante y el colegio. Los profesores, obviamente, en el colegio también somos parte fundamental de lo que viene a ser la familia. Somos una segunda familia para estos estudiantes, adolescentes, niños, que deberíamos darles en realidad esa misma confianza que los papás también deberían dar desde el hogar, ¿no? Y si los niños empiezan a sentir, como les dije hace rato, una cercanía que no es la misma de antes con una profesora, un profesor, también hacerlo conocer, ¿no? Es muy importante para que no haya algún antecedente posterior para algún tipo de trabajos, etcétera. Y ahora, si hablamos de los agresores, se hace conocer a los progenitores, pero ¿qué pasa si el progenitor, es decir, el tutor, papá, mamá, no acepta que su hijo es violento? ¿Qué hacer en este caso? Es muy importante visitar a profesionales en el área, ¿no? Para eso estamos, obviamente, los psicólogos, personas especializadas en estos temas sociales que nos ayudan bastante. Siempre las personas lamentablemente manejan el dicho de que si tú vas al psicólogo, vas porque estás loco. No, definitivamente no es porque estés loco, definitivamente es porque necesitas ayuda o porque estás pasando un mal momento en realidad, que no te hace bien. Como personas todos deberíamos tener un espacio en el cual nosotros podamos desenvolvernos y poder comentar las cosas que nos molestan. Definitivamente. Pero en este caso, ¿qué pasa si el progenitor está protegiendo bastante y no acepta que su hijo realmente es violento? ¿Qué tiene que hacer el papá en este caso? ¿Quién tendría que asistir ante un especialista? En este caso, los dos. Hay también psicólogos familiares. Los psicólogos de familia van a manejar todo el contexto familiar. Obviamente, Vilma, cuando nosotros como personas externas vemos que el niño es violento, claro, es porque también ocurre algo en casa, porque también el niño está repitiendo ciertos patrones que ha visto en el hogar, ¿no? Entonces, para un niño varón puede ser normal pegarle, tratarle mal, insultarle, agredirle a la mujer. ¿Por qué? Porque yo como hombrecito niño he visto que mi papá hace lo mismo con mi mamá, ¿no es cierto? Y como mi mamá no dice nada, se queda callada, nunca se ha quejado, entonces yo como hijo hombrecito pienso que eso es normal y que toda mujer debe de quedarse así callada, ¿no es cierto? Y pasa también con las mujeres. Claro. Si las mujeres han tenido ese mismo maltrato y nunca han dicho nada, y yo como hija mujer he visto y que me hagan a mí lo mismo y yo no diga nada, ¿por qué? Porque mi mamá, a mi mamá, mi papá le pegaba. Mi mamá nunca decía nada, entonces yo también debo de quedarme callada. Lamentablemente tenemos ese pensar en la sociedad. Pensamos de que porque en casa se hace eso, también tenemos que hacerlo. Entonces, sí, obviamente este tipo de errores hay que reconocerlos, que pueden venir desde el hogar, Vilma. Exacto. Qué importante es hablar sobre temas como este, tomando en cuenta de que es amplio, obviamente. No se puede hablar en cuestión de minutos nada más. Licenciada Baptista, muchísimas gracias por estos minutos y muy importante también hacer conocer y
a hacer que las personas mayores, en este caso padres, tomen en cuenta y reflexionen y sepamos qué ejemplo estamos transmitiendo a nuestros hijos hasta cualquier momento. Gracias, Vilma, un gusto haberla conocido y haber puesto un poco más de ayuda y un granito de arena a las personas que necesitan saber sobre estos temas. Que tengan buen resto de jornada. Hasta luego, Vilma. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento.